día, deleitándonos con las alabanzas del Señor y adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este canto dice así: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono, a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono, a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono, a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Todo es posible si puedes creer, todo es posible si puedes creer, se mueve la mano en su palabra viva, todo es posible
Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por el privilegio de poder estar en este lugar una vez más y poder compartir con usted algún consejo, alguna palabra, algún aliento de vida, si se puede decir. Y me siento contento de poder compartir con usted en esta hermosa noche que es día lunes ya, que acabamos de celebrar la Pascua y acabamos de celebrar el día de resurrección que fue ayer, que fue un día, yo creo que una verdadera Pascua donde todos pasamos en la casa, donde hicimos altares en nuestros hogares, y creo que es un tiempo de que estamos más unidos cada uno de nosotros. Y aparte el tiempo que viene es de unidad, de reunirnos, de juntarnos, de ser mejores personas, si se puede decir. No voy a decir ser mejores cristianos porque eso de antemano se entiende que lo debemos de hacer. Pero debemos de aprender a ser mejores personas. Y el día de ayer yo pensaba hablarle a usted de esta palabra. Pensaba predicarle de esta palabra de la resurrección de Jesús. Pero por motivo de que la mayoría de la gente estuvo hablando de la resurrección de Jesús ayer, decidí abstenerme de entrar a las redes sociales y hablar acerca de esto. Pero hoy me sentí un poco tentado de hablarle acerca de la resurrección de Jesús. Ayer me la pasé viendo mensajes, escuchando mensajes, escuché los mensajes de mis pastores y escuché mensajes de varios pastores, amigos de allá de México y otros pastores de aquí de Chicago. Puse a ver unos documentales por ahí también en el Facebook, en el YouTube, perdón. Y fue un día que nos la pasamos ayer contentos aquí con la familia, felices. Y este día pues yo me voy a tomar la libertad una vez más de compartir con usted una palabra, espero y sea de bendición para cada uno de los que escuchen este video, de los que vean este video. Ojalá y les sea de bendición y usted pueda recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para usted, porque Dios tiene muchas bendiciones para nuestra vida, simple y sencillamente que a veces usted y yo no las queremos tomar o no entendemos cuáles son las bendiciones que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Yo le he puesto como título a este tema la resurrección de Jesús. Y empezamos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 1 al 10. Dice: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. De aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le besaron. Escuche lo que dice aquí el versículo. Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Si usted se da cuenta, cada uno de los 4 evangelios incluye un relato de la resurrección, y hay diferencias entre los relatos. Estas diferencias no desacreditan las escrituras, simplemente sugiere que los 4 evangelios fueron escritos independientemente en vez de haberse escrito en colaboración. El relato de Mateo se basa en Marcos 16, capítulo 1 al verso 8. En aquellos días se decían o habían algunos rumores que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús y que su resurrección no fue verdad. Mateo desea certificar la autenticidad histórica de la predicación de la iglesia, o sea que lo que nosotros predicamos, la resurrección de Cristo, enfatizando la seguridad que había en la tumba. Está hablando acerca de los guardas que se encontraban en la tumba cuidando que Jesús, que no se fueran a robar el cuerpo de Jesús. Y de repente una divina intervención. Luego las mujeres que tocaron a Jesús. Y luego la pérfida o la necedad de los altos sacerdotes y ancianos. Y los soldados que fueron sobornados para decir una mentira. Diciendo, decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se le divulgó entre los judíos hasta el día de hoy, según Mateo capítulo 11 al verso 15. Aquí hay algo muy importante que usted y yo, hermanos, debemos de notar, porque la Biblia dice ahí, como acabamos de leer en el versículo 2, dice que hubo un gran terremoto y que un ángel, dice, se apareció y era resplandeciente, dice. Entonces el ángel vino, y cuando este ángel se apareció, dice que hubo un gran terremoto. Los primeros que vieron a este ángel y vieron el resplandor, porque dice que descendían como rayos, los primeros que vieron esto fueron los soldados, los guardas que estaban ahí. Si usted se recuerda la historia, los fariseos y los escribas le dijeron al gobernador que por favor pusiera guardas, al menos durante los 3 días que Jesús supuestamente había dicho. Ellos dijeron, tú recuerdas aquel mentiroso cuando dijo que a los 3 días iba a resucitar. Entonces pusieron guarda los 3 días para cuidar a Jesús en la tumba, para cuidar la tumba de Jesús. Pero una intervención divina apareció en ese momento, dice la palabra del Señor, y apareció un ángel. Y cuando apareció este ángel, removió la piedra y hubo un gran terremoto, dice. Y los soldados, dice, cuando vieron esto, cayeron como muertos. Esto lo podemos ver en lo mismo cuando Juan dice que vio el ángel, cayó o quedó como muerto. Lo mismo dice Daniel. Y cuando yo vi, dice, aquel ángel, dice, caí como muerto. Ahora
lo sorprendentemente aquí es de que estos soldados vieron el resplandor del ángel y vieron cómo la tumba en ese momento, la piedra estaba siendo removida de ese lugar. Pero ellos no quisieron aceptar el hecho de que algo sobrenatural estaba pasando en ese lugar. No quisieron ellos entender a lo mejor que Dios les estaba dando un mensaje a cada uno de ellos que se encontraban cuidando la tumba de Jesús. Jesús se encontraba en ese lugar y los hombres estos, los soldados, se encontraban fuera. Pero dice que ellos corrieron a la ciudad y primero fueron a decirle a los ancianos de la iglesia, no fueron a decirle a su comando, no fueron a decirle a los de alta jerarquía de ellos que algo había pasado ahí y que se había removido la piedra, sino que ellos fueron a decir y atestiguar que la tumba estaba vacía y que no había absolutamente nada. Entonces los fariseos y los escribas decidieron pagarle a cada uno de ellos un salario para que se callaran. Y esto es sorprendente porque a veces la gente, viendo los milagros, viendo cómo Dios obra, viendo cómo Dios se mueve en todas las cosas, prefieren a veces recoger migajas de dinero por ahí en lugar de buscar la presencia del Señor. Cuando la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros buscamos a Dios, las cosas vienen a nuestra vida. ¿De dónde salen? Yo no sé, tampoco se lo puedo explicar, pero quiero decirle de que las bendiciones llegan a nuestra vida una y otra vez cuando usted y yo le damos la prioridad a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas que hacemos. Según Mateo, el verso 2 dice que hubo un gran terremoto. Eso es lo sorprendente que le estoy diciendo, que el ángel del Señor descendió del cielo cuando la tumba se abrió. Y aquellos hombres estaban ahí perplejos, estaban viendo, pero no quisieron aceptar el hecho de que un milagro estaba sucediendo en ese momento. No quisieron aceptar el hecho de que Dios estaba mandándoles un mensaje a cada uno de ellos y le estaba dando una oportunidad a ellos de venir a los pies de Jesús. Qué bonito fuera que estos hombres en ese momento se hubieran convertido al Señor, hubieran entregado sus vidas al Señor como lo hizo el centurión en la cruz del Calvario. Aquel centurión en la cruz del Calvario alzó su voz al cielo y dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y yo estoy seguro que ese hombre le entregó su vida al Señor porque ese día llegó a su casa asustado diciendo que había crucificado a un hombre que era completamente diferente, que lo miraba con ojos de amor, que lo miraba con ojos de te necesito, que lo miraba con ojos de te perdono todo lo que me has hecho. ¿Y quién no lo va a traer a uno si lo miran a uno de esta manera? Por otro lado, todos los evangelios difieren en cuanto a cuántas mujeres fueron al sepulcro. Estamos hablando de los ladrones, ahora vamos a hablar de las mujeres. Yo les decía al principio que los 4 evangelios difieren en diferentes cosas cuando hablan. Y lo mismo sucede cuando hablan acerca de las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús. Por otro lado, dice, todos los evangelios difieren en cuanto a cuántas mujeres fueron al sepulcro. Según el evangelio de Mateo, dice que eran 2 mujeres, así como lo acabamos de leer ahí, que era María y la otra María que iba ahí con ellos, que era María Magdalena y era la otra María, eran 2 personas. Ahora, según Lucas, dice que eran muchas. Era María Magdalena, era Juana, María la madre de Santiago y las otras mujeres. Eso dice Lucas. Ahora, Marcos dice que eran 3. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. El libro de San Juan dice que era nada más María Magdalena. Entonces, lo que sucede aquí es de que no es de que ellos estén diferenciando de la manera que ellos están narrando la historia acerca de las mujeres que llegaron ahí. Estas mujeres son las mismas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, desde allá de Galilea.
Según Lucas capítulo 8, en el verso 2 y el verso 3 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces había un montón de mujeres que andaban detrás de Jesús, que le servían, que lo atendían, que le daban todo lo que él necesitaba. Dependía de las mujeres. Las mujeres eran las más capaces de poder sustentar el ministerio de Jesús. Si usted se da cuenta, el ministerio del apóstol Pablo también fue sustentado por la mayoría de las mujeres. Si hablamos de las mujeres, cuando aún la iglesia le ha dado no le ha dado el lugar necesario a nuestras mujeres, podemos hablar de Paul Yonggi-cho allá en Corea, con la iglesia más grande del mundo. En una sociedad donde la mujer no tiene ningún valor, este hombre levantó la iglesia más grande del mundo con 1 millón de personas, y lo levantó con mujeres porque los hombres no quisieron hacer el trabajo. Entonces a nuestras mujeres hay que darles el lugar que ellas necesitan, el lugar que ellas merecen, porque es necesario de que ellas continúen haciendo el trabajo que deben de hacer, para lo que han sido llamadas ellas, a servir al Señor. Yo la vez pasada le predicaba a la iglesia y le decía que el enemigo más grande que Satanás tiene no es el hombre. El enemigo más grande que Satanás tiene, y es el enemigo declarado por Dios mismo, es la mujer, porque en Génesis capítulo 3 verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la serpiente habrá enemistad. Esto fue declarado por Dios mismo. O sea que la mujer es algo muy importante dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestras iglesias, porque una mujer en las manos del diablo, mucho cuidado. Mucho ministro, mucho presidente, mucho hombre ha caído a través de las mujeres. Si la mujer se deja abrazar por Satanás, tenga cuidado, porque nuestro mundo está destruido. Lo mismo pasa cuando la mujer se deja abrazar por las manos poderosas del Señor. Son mujeres que levantan ejércitos, son mujeres que levantan la obra, son mujeres que sostienen ministerio, y a las mujeres hay que darle el lugar que ellas merecen. Pero ¿por qué ellos difieren en diferentes cosas? Ahora, yo quisiera decirle a usted por qué los 4 evangelios mencionan a María Magdalena. Si usted lee el libro como el libro de Da Vinci, usted se va a dar cuenta que este tipo habla un montón de disparates. Y dice que María Magdalena era la esposa de Jesús. Lo mismo dice José Saramago en su libro El Quinto Evangelio. Dice que María Magdalena era esposa de Jesús, y que el preso que fue liberado en lugar de Jesús, que supuestamente era hijo de Jesús. Entonces son disparates que sacan cada uno de ellos. Pero el motivo de que María Magdalena es mencionada en todos los evangelios es algo muy importante de entenderlo, porque algunas mujeres de ellas, dice la palabra del Señor, que lo siguieron, pero entre todas las mujeres siempre aparece María Magdalena. Pero decían entre sí, lo tremendo de esto, después de esto yo le voy a explicar por qué los evangelios hablan siempre de María Magdalena. Lo que a mí me llama la atención es que según Marcos capítulo 16, verso 3 y 4, le estoy diciendo que después le voy a hablar acerca de María Magdalena. En Marcos capítulo 16, verso 3 y 4 dice que las mujeres iban al sepulcro, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Algo que yo quiero que usted entienda es de que Dios, hermano, sabe de lo que nosotros necesitamos antes que lo pidamos. Eso dice la palabra del Señor, que Dios sabe de nuestras necesidades antes de que nosotros las pidamos.
Y es que a veces la situación, la frustración, la ansiedad no nos permite a nosotros ver más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros. Y nos preocupamos por algunas cosas y no podemos entender a veces que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que iban las Marías pensando, ¿quién removerá la piedra por nosotros? ¿Quién va a estar ahí para que nos remueva la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a remover esa piedra? No había nadie que le removiera la piedra, pero cuando ellas llegaron, dice, al sepulcro, la piedra estaba removida. ¿Por qué estaba removida? Porque el ángel había descendido y la removió. ¿Por qué se removió esa piedra? A petición de las mujeres, para que usted vea de que Dios tiene cuidado aún a usted cuando nomás piensa las cosas. A veces ni siquiera las está pidiendo, nomás está pensando las cosas y Dios ya está obrando en la vida suya, ya está obrando en mi vida, ya está obrando en la vida de cada uno de nosotros. A veces ni siquiera estamos pidiendo las cosas, nada más estamos pensando. Ellas dijeron, ¿quién nos removerá la piedra? Y cuando llegaron, dice la palabra del Señor, que ya estaba removida, que Dios ya se había encargado de cumplir lo que ellas estaban deseando. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él hará. Dios sabe, hermano, que nosotros tenemos necesidad y Él nos va a sustentar a cada uno de nosotros. La piedra estaba removida en ese momento. Hay veces que la ansiedad, la frustración no nos permite ver a nosotros lo que tenemos más adelante y pensamos, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a sacar de esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta situación? Venía el pueblo de Israel de allá de la ciudad de la tierra de Egipto y dice la palabra del Señor que llegaron ante el Mar Rojo y venía el ejército egipcio detrás y ellos estaban parados frente al Mar Rojo y empezaron a renegar, empezaron a discutir y empezaron a decir, esto es un genocidio, Dios nos ha sacado de aquella tierra para matarnos aquí en el desierto. Otros decían, yo prefiero volverme una vez más a Egipto y comer allá, prefería volver a su vida de esclavo, en lugar de ver lo que Dios tenía preparado para cada uno de ellos. Había un Mar Rojo frente a ellos y no había manera de cruzarlo, pero no contaban de que el poder de Dios iba con cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor que Moisés llegó y también renegó en contra de Dios y le preguntó qué iba a hacer. Y Dios le dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, una vara. Usted sabe qué es una vara, ¿va? Una vara se dice que se usa para corrección, pero una vara es una medida. ¿Qué tienes en tus manos? Una medida de fe que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que extiendas tu fe y abras el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo a causa del hombre, por amor del hombre. Dios removió la piedra a causa del pensamiento de las mujeres. Y Dios así trabaja en cada uno de nosotros. Si Dios te está dando una medida de fe, mírate en las manos y di, yo tengo una medida de fe en mis manos y Dios me va a dar la victoria. Dios me va a sacar adelante. Dios no me va a dejar abandonado. Dios va a estar siempre en ese lugar. Y esto es lo tremendo de la palabra del Señor, que Él siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Y en cualquier situación a veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios ya nos dio la solución a cada uno de nosotros en todo lo que nosotros estamos haciendo. Dios ya trajo solución, ya dio solución a nuestra vida, pero no nos permite ver a veces la ansiedad, el temor, la preocupación de nuestra vida. No podemos ver nosotros. Pero Dios está allí en cada momento. Si Dios removió la piedra antes de que ellas llegaran, Dios va a sustentar tu vida y Dios te va a cumplir el milagro antes de que tú lo pienses. Prepárate porque un milagro está por venir a tu vida. Si Dios abrió el Mar Rojo por amor del hombre, ten por seguro que Dios te va a abrir las puertas. Si una se te cerró, 10 se te van a abrir, porque la palabra del Señor dice que vendrán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque la bendición es tuya. Cuando Dios decidió bendecirte a ti, Dios te va a bendecir de cualquier manera. No importa quién se oponga. Ahora, ¿a quién se le apareció Jesús primero? La Biblia dice que se le apareció a las mujeres.
Ahora, si usted nota, la que aparece en los 4 evangelios es María Magdalena. Esto es lo que yo le quería decir a usted. Que María Magdalena aparece en los 4 evangelios. San Juan, capítulo 20, verso 15 al 17 dice: Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y mi Dios y vuestro Dios. La palabra que Jesús le dijo a María, póngame atención lo que le voy a decir aquí, porque esto es muy importante que usted lo aprenda y que usted lo vea, porque por ahí yo respeto la manera de que la gente a veces predica un texto bíblico y trato de ver el lado positivo cuando la gente dice. Entonces, muchos dicen que Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Y luego agarran versículos que dicen que él le dijo así porque la palabra del Señor dice que al cielo no ha entrado sangre ni carne. Pero ese texto bíblico ni siquiera va congruente con lo que aquí está diciendo Jesús. De lo que le está diciendo: no me toques. La palabra que Jesús dijo, no me toques, proviene de una palabra griega que es me mou aptou. Esa es la palabra que quiere decir no me agarres. Quiere decir no te aferres a mí. Porque acabamos de leer allí en el libro de Mateo que dice que se encontró a todas las mujeres, las cuales se tiraron a sus pies y lo abrazaron. Y las mujeres les dijo: ve en paz, y ve y dile a los discípulos que yo voy camino a Galilea. O sea que no era de que no pudieran tocar a Jesús. La palabra cuando dice me mou aptou quiere decir no me agarres o no te aferres de mí. O sea que el amor que María Magdalena tenía tanto por Jesús era tan grande que María Magdalena no quería soltar a Jesús en ese momento. Por eso es que le dice: no te aferres a mí, María, no te aferres a mí, suéltame, que hay muchas otras cosas que yo tengo que hacer. Y a mí se me viene a la memoria de que cuando la gente está enamorada del Señor, siempre quiere pasar a los pies de Cristo, siempre quiere estar a los pies del Señor. ¿Qué pasó allá en el libro de Génesis, en el capítulo 32, en el verso 34? Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con un ángel hasta el amanecer. Y dice la palabra del Señor que el ángel le decía: suéltame porque raya el alma. Y este hombre le decía: no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que no me bendigas. Y esta era la posición de María Magdalena. Por eso es que María Magdalena es mencionada en los 4 evangelios, porque María Magdalena fue la que más estaba aferrada, abrazando al maestro en ese momento. Y el maestro le dijo: no te aferres a mí, María, suéltame. Pero María quería recibir bendición de parte de Dios en ese momento. Si usted quiere recibir bendición de parte de Dios, si quiere que Dios lo bendiga a usted, es tiempo que abrace al Señor, que lo agarre, que no lo suelte, que se agarre de la mano de Él. Y quiero decirle que cada momento Dios lo va a estar bendiciendo a cada momento en su vida. Así es que siéntase usted feliz de tener a Dios en su corazón. Esto es para que me entienda por qué María Magdalena aparece en los 4 evangelios y no es lo que dice Da Vinci, no es lo que dicen otras historias por ahí, que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y la barrabasada más grande es lo que dice Saramago, que Barrabás era hijo de Jesús. Entonces no es por eso, sino que los 4 evangelios hablan de María Magdalena porque María Magdalena era la que más se aferraba a Jesús. La Biblia dice que al que mucho ama,
al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer tenía 7 demonios dentro de ella. Jesús los sacó, los expulsó de ella. Estaba súper agradecida con el Señor y por eso era que ella se aferraba y se abrazaba al maestro y no lo quería dejar ir en ese momento. Pero Jesús tenía muchas otras cosas que hacer como para estar ahí. Lo mismo pasó con el ángel allá en el Antiguo Testamento, cuando Jacob se colgaba del ángel y decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Vamos a seguir hablando acerca de a quién más se le apareció Jesús en su resurrección, cuando él fue resucitado. Algo que vale la pena, hermano, recalcar cuando Jesús resucitó. Jesús resucitó antes de que la piedra fuera removida. Cuando la piedra fue removida, hermano, Jesús ya había resucitado. Ahora Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, el cual podía atravesar paredes. A él no se le tuvo que abrir la tumba para que él saliera de la tumba. La tumba fue abierta para testimonio de los que llegaran en ese lugar, que vieran que la tumba de Jesús estaba vacía, que no había nadie adentro, que él había resucitado y se había levantado y ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo más importante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4 y 5 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Los evangelios narran la historia de que se le apareció a las mujeres, después se le apareció a los discípulos y después se le apareció a otras personas más. Los 2 que iban camino a Emaús también se les apareció a Jesús. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 15, como acabamos de leer. Y dice, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después se le apareció a los 12. ¿Quién era Cefas? Si se pregunta usted. ¿Qué dice Juan capítulo 1 verso 42? Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea que se le apareció a las mujeres. Y me llama la atención lo que dice Juan capítulo 20 en el verso 2. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro. Estamos hablando de las Marías. Dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se ha llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces el apóstol Pablo dice que primero se le apareció a Cefas, que se le apareció al apóstol Pedro, y que allí, como acabamos de leer en Juan 22, dice que una de las Marías llegó primero con Pedro y le dijo, se han robado el cuerpo del maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora, si usted se acuerda de la vida de Pedro, los últimos momentos de Pedro ante Jesús, cuando Pedro le dijo que no iba a abandonar a Jesús, Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Entonces la vida de Pedro fue que negó a Jesús en el último momento. Y yo no voy a caer en juzgar a Pedro, ni a decir que Pedro era un cobarde, ni que Pedro huyó, ni que Pedro esto, ni que Pedro aquello. Porque no era fácil que a usted lo vayan a mezclar, porque en ese momento Jesús estaba siendo acusado como delincuente. Y el castigo para los romanos, el castigo que tenían los romanos para los delincuentes era la crucifixión. Entonces, si a Pedro lo mezclaban con Jesús
en ese momento, el siguiente en ser crucificado en ese momento era Pedro, y Pedro no se encontraba preparado todavía. Entonces lo mismo hubiera hecho usted, lo mismo probablemente hubiera hecho yo. Tal vez no hubiéramos maldecido como Pedro, porque Pedro sacó el vulgo. Pedro dejó de enseñar que en realidad era un pescador, y las palabras que Pedro dijo, si yo las digo enfrente en un púlpito, yo creo que me bajan y me descomulgan de la iglesia. Pero Pedro lo dijo con justa razón, porque él no quería perecer de la misma manera que Jesús iba a perecer en ese momento. Y Pedro lo negó. Pedro lo negó en ese momento. Entonces la preocupación de Jesús era esta: de que Pedro había cometido una falta en contra de Jesús. Y él sabía que Pedro traía una carga dentro de la vida de él. Sabía que Pedro no sabía qué hacer con la situación que estaba cargando en ese momento. Entonces el Señor estaba tan preocupado en Pedro que los 3 días que Jesús pasó en el vientre de la tierra, como dice la palabra del Señor, que Jesús no descansó ni siquiera los 3 días que estuvo en el vientre de la tierra, porque dice el apóstol Pedro que Jesús mismo descendió a las profundidades de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los tiempos de José, en los tiempos de Noé, perdón. Eso dice la palabra del Señor, que los 3 días Jesús estuvo predicándole a los espíritus encarcelados. Pero se llegó el momento de que se iba a cumplir la profecía de que Jesús se tenía que levantar a las 72 horas, o que se tenía que levantar a los 3 días de haber estado muerto, porque fue la señal que se dio. Que como Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días en el vientre de la tierra, y después de ahí tenía que resucitar. Pero en el momento de resucitar, al que se le apareció primero fue a las Marías, y luego se le apareció al apóstol Pedro. ¿Por qué se le apareció a Pedro? Porque Pedro tenía la necesidad de sentir el perdón del Maestro en ese momento. Amado amigo que me escuchas, amada persona que me escuchas, yo no sé qué tanto has ofendido a Dios, yo no sé qué tanto has lastimado a Dios, yo no sé qué tanto has hecho, pero quiero decirte de que Dios está preocupado por tu vida, de la carga que estás llevando en tu vida. Si has traicionado al Maestro, si has traicionado a Dios, este es el momento de que tú puedes venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ni siquiera tu hijo ser. Y Dios, que está presto, lo va a perdonar en ese momento, porque Jesús estaba tan preocupado por el apóstol Pedro, que había faltado en contra de él, que lo primero que hizo fue salir de ahí y preguntar por su amigo Pedro. Aleluya. Así es mi Jesús. Pregunta por nosotros. No dudo que le haya dicho a María: mira, ve corriendo, dile a Pedro. Es al primero que le tienes que decir, porque lo acabamos de leer ahí en Juan capítulo 20, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ese es el amor que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Que si hemos faltado en contra de Él, que si sabe que estamos llevando una carga porque le hemos fallado, porque lo hemos traicionado, porque somos seres humanos con una naturaleza caída, que siempre estamos inclinados al mal, como lo dice Génesis capítulo 6, que el designio del hombre siempre es inclinado a hacer el mal. Dios está viendo eso, pero si usted y yo hemos fallado delante del Señor, Dios está presto para perdonarnos a cada uno de nosotros. Y les dijo: váyanse a Galilea, y allí en Galilea los voy a encontrar a cada uno de ustedes. Y dice la palabra del Señor que todos se fueron para Galilea, y algunos se fueron a los quehaceres que estaban haciendo, a lo suyo, volvieron una vez más cuando llegaron a ese lugar. Y de repente dice que estaban pescando una vez más. Los apóstoles estaban tratando de sacar pescados del agua, cuando el Maestro se presentó en ese momento. El Maestro se presentó en ese momento. Ellos pasaron toda la noche pescando, y dice la palabra del Señor que no agarraron ni un pez en ese momento en la noche. Toda la noche. Los que saben pescar, yo creo que saben de lo que estoy hablando. Los que saben de ir a los ríos, los que saben de ir a los lagos,
saben de cómo pescar. Y estos tipos eran pescadores, ellos sabían dónde pescar, ellos sabían dónde tirar la red, ellos conocían dónde pescar. Y pasó toda la noche y dice la palabra del Señor que no agarraron nada. Pero dice que de repente se apareció uno en la playa y cuando ellos vieron aquel que estaba en la playa ya tenía una fogata hecha y estaba asando unos pescados. ¿Quién sabe cómo los agarró? Pero era el maestro el que estaba ahí. Me imagino que los pescados salieron del agua y llegaron ahí mismo y se metieron al fuego y dijeron, bueno, yo quiero morir pero en las manos del maestro. Y cuando estaba ahí Jesús haciendo los pescados, dice que los discípulos estaban ahí y les dijo Jesús, hey muchachos, tiren la red más allá. Y ellos se preguntaban, pero ¿quién es este? ¿Pero quién es este? ¿Por qué nos dice que tiremos la red si los pescadores, los que sabemos hacer las cosas, somos nosotros? Porque a veces las cosas las queremos hacer a nuestra manera. Queremos que las cosas salgan a lo mío, a mi manera, al estilo McDonald's, a tu manera. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja de la manera de Él, de la manera que Él quiere hacer las cosas con usted. Y a veces no son como usted quiere hacerlas. A veces no salen las cosas como usted quiere hacerlas porque Dios tiene otro propósito, porque Dios tiene otro plan para la vida suya, porque Dios tiene diferentes cosas para usted. Y dice la palabra del Señor que tiraron la red de aquel lado donde aquel hombre extraño les dijo que tiraran la red. Y dice que sacaron una multitud de peces que en ese momento dice que las redes se rompían. Entonces ellos entendieron, dice, que era el maestro. Y salieron a la playa y se regocijaron en ese momento. Pero la preocupación del Señor era Pedro todavía. La preocupación de mi Jesús era Pedro. Y ahí mismo en ese lugar en Galilea donde Jesús los llamó a ellos, donde Jesús les dijo vengan y yo los haré pescadores de hombres, porque a veces Dios te tiene que volver al mismo lugar donde tú naciste, donde tú creciste, donde tú fallaste. A veces Dios te tiene que volver al mismo lugar para hacerte un victorioso, para sacarte con victoria de ese lugar. Y dice que se encontraban allí en Galilea cuando Jesús le empezó a hacer unas preguntas a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que esto la tercera vez? Y le dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Hay diferencias por allí en la traducción de este texto bíblico. Algunos dicen por ahí que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Porque Pedro lo negó 3 veces, lo cual cabe en lo que la persona predica y es aceptable. Que Jesús le haya preguntado 3 veces para poder perdonarle las 3 veces que Jesús lo traicionó o que Jesús lo negó. Otros dicen por ahí de que Pedro no entendía la palabra cuando Jesús le dijo me ama. Y lo que entendía Pedro era de que si Jesús le estaba diciendo me amas con un amor filial, pero Jesús lo que le estaba preguntando es me amas con ese amor ágape, con ese amor que solamente tiene Dios. Hay 3 clases de amor. Está el amor filial, el amor que usted siente por sus parientes, por sus familiares. Está el amor eros es el que usted siente por su esposa, por su cónyuge. Y está el amor ágape, el amor de Dios que sobrepasa todas las cosas. Entonces Jesús le preguntaba a Pedro, ¿tú me amas con el amor ágape que yo te amo? Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que yo te quiero con ese amor filial. Y Jesús le vuelve a decir una vez más, me amas con ese amor ágape. Y Pedro le vuelve a decir una vez más, Señor, sabes que yo te amo con ese amor filial. A la tercera vez parece que Pedro entendió y le dijo, Pedro, ¿me amas con ese amor ágape que yo te amo? Y Pedro entendió y le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo con ese amor ágape, con el amor de Dios. Porque desde ese momento la vida de Pedro cambió y parece increíble. Pedro murió igual que Jesús crucificado, no más que él murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Dijo que no era digno de morir crucificado como había muerto su maestro, que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo.
Pero lo que a mí me llama la atención de esto que le estoy explicando es que yo tengo mi propia interpretación de esto, porque cuando Jesús le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó. En ese mismo capítulo, si usted lee el capítulo, dice la palabra del Señor que todavía estaba de noche, todavía estaba oscuro cuando Jesús llegó con ellos al mar de Galilea, donde ellos se encontraban pescando. O sea que todavía estaba oscuro cuando Jesús le estaba preguntando. El gallo cantó cuando todavía estaba oscuro, cuando le preguntaron a Pedro si era uno de los de Jesús. Pedro lo negó y todavía estaba oscuro y el gallo cantó. Ahora lo que yo quiero que entienda es de que Dios quería cambiar el pensamiento de Pedro en este momento, porque el principio del capítulo dice que cuando Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? Era de mañana. Entonces yo quiero asumir en este momento que si era de mañana cuando Jesús preguntó, ¿me amas más que estos? El gallo cantó para sanar el corazón de Pedro. Ahora el gallo del canto no le representaba a Pedro una traición, no le representaba a Pedro una negación ante su maestro. Ahora el canto del gallo a Pedro le representaba, ama a mis ovejas, tú eres un ministro, tú eres un pastor. Ahora el canto del gallo le decía a Pedro, levántate muchacho, porque hay cosas que hacer, tienes que predicar el evangelio. Ya no es más la traición que tú hiciste en contra del maestro. Jesús quería sanar el corazón de Pedro como quiere sanar el corazón de cada uno de nosotros en este momento. Habrá gente por ahí culpando a Dios por esta situación que estamos pasando en el mundo, pero quiero decirte que esta situación ha traído paz, tranquilidad a nuestros corazones, y algunos de nosotros nos hemos fortalecido en el Señor espiritualmente. Algunos de nosotros nos hemos unido con nuestra familia y nos sentimos bendecidos. Así es que en esta noche, mi bella gente, hasta aquí mis cortas palabras, dijo por ahí un pastor. Dios me los bendiga y por ahí seguimos en comunicación con usted. Dios le bendiga a todos los hermanos que me han escuchado y vamos a seguir orando, especialmente por mi hermano. Una vez más, yo se lo vuelvo a pedir a usted, mi hermano José González, pastor, mi amigo. Él es pastor de la iglesia Roca de Salvación. Desgraciadamente le tocó a él y lo agarró el coronavirus y se encuentra todavía en el hospital. Entonces yo quisiera que usted y yo oremos por él en esta noche y oremos por la gente que está trabajando largas horas. Por ahí tengo yo un video de mi hija y es difícil ver un video de esos porque mi hija ya tiene más de 8 días que no ve a su niño. Su niño está viviendo aquí conmigo por motivo de que ella tiene que estar atendiendo pacientes que están infectados con el coronavirus. Entonces es difícil ver a mi hija venir y ver a su hijo a través de la ventana nada más y no poder abrazarlo, no poder tocarlo. Tenemos mucho tiempo nosotros que no nos vemos, que no nos podemos acercar por motivo de que ella está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y yo le voy a pedir también que ore por mi hija, para que Dios la guarde, la proteja y la cubra con su sangre preciosa. Dios, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Te pido, Dios mío, que tú en esta noche nos guardes, nos protejas, Señor, y que cada uno de mis hermanos o de los oyentes que están viendo, Dios mío, este video, yo te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de ellos, que bendigas sus familias, que bendigas a sus hijos, Dios de la gloria, que en su hogar no haga falta absolutamente nada. Pongo a mi hermano José González, Señor, en tus manos, Dios. Tú sabes que él es un ministro tuyo, Señor, y es un hombre dedicado a servirte. Es un hombre que ha estado activo, Señor, sirviendo a la comunidad y sirviendo, Dios mío, en todas las cosas que él puede, Dios de la gloria. Yo lo pongo delante de tu divina presencia, Señor. No te lo lleves todavía, papá, porque él tiene muchas cosas que hacer en esta tierra, Dios de la gloria. Y yo lo pongo delante de tu presencia, Señor. Pongo a mis hijos, Dios, delante de ti. Los cubro con tu sangre preciosa. Pongo mi casa. Pongo a toda persona que se me acerque, Señor, que esté sana
Dios, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, ponemos nuestros doctores, nuestras enfermeras, Señor, seguimos intercediendo por ellos. Los policías, los bomberos, paramédicos, Señor, están en tus manos, y todas aquellas personas en las tiendas, Señor, que están trabajando porque tienen que estar en ese lugar, Señor de la gloria. Yo te pido que los guardes, que los cuides, que los protejas, Señor de la gloria. Tu nombre sea glorificado, que el sacrificio que están haciendo, Señor, no sea en vano, que el sacrificio que están haciendo, Señor de la gloria, sea recompensado tanto por ti, Dios mío, y por la sociedad. Tu nombre sea glorificado por siempre. En esta noche, Señor, yo te alabo, te bendigo, Dios, te doy la honra y te doy la gloria, Señor. Bendice, Dios mío, a los oyentes que en esta noche están escuchando, Señor, y todo aquel que vea este video, yo lo pongo delante de tu presencia, Señor, que traigas sanidad a su vida, que traigas, Dios mío, liberación a su vida, que traigas el confort, el consuelo, aquellos que han perdido familiares, Señor, en esta pandemia, Dios de la gloria, yo los pongo delante de tu presencia. Bendice esa gente, Dios mío, guárdalos y dales de tu gracia divina, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga y nos seguimos viendo por aquí.